En este vídeo vamos a calcular el dominio de definición de una función, o vamos a repasar cómo se hacía. Bueno, lo primero hay que saber que el dominio se representa así, ¿vale? Y es el conjunto de valores de x para los que existe la función, es decir, el conjunto de valores de x para los que yo puedo obtener una imagen de la función. El conjunto de valores de x, de manera que yo sustituyo esa x en la función y obtengo un valor para la función, un valor para la y. Es decir, el conjunto de valores para los que la función está definida. Bueno, pues gráficamente el dominio son los valores de la x para los que existe una y. Entonces, gráficamente, pues si nosotros tenemos, por ejemplo, una función así, pues en este caso, para este valor de la x, ¿existe una y? Sí, es este. Existe esa y. ¿Para este valor de la x existe una y? Sí, es este. Entonces, si me doy cuenta, en este caso, ¿no? Esto continuaría y esto también siempre continúa. Yo coja el valor que coja de la x, puedo trazar una recta vertical que corta la función y obtengo un valor para la y. Pues en este caso, el dominio sería todos los números reales. Bueno, pues vamos a repasar cómo se calculaba el dominio de cada función básica, de cada función elemental. Bueno, pues tenemos las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas me tengo que acordar que son polinomios. Entonces, por ejemplo, una función polinómica pues será x cubo menos 5x más 2. Son polinomios. Vale, pues entonces hay que pensar en lo siguiente. Yo puedo darle a la x el valor que quiera, de manera que luego yo puedo calcular el x al cubo menos 5 por x más 2. Yo, por ejemplo, puedo cambiar la x por 1 y calcular su valor. Sí, no tengo ningún problema, lo puedo calcular. Y lo puedo hacer con cualquier número, ya sea una fracción, ya sea una raíz. Sí, evidentemente. Yo puedo calcular a todos los números su cubo, puedo hacer 5 por el número, restarlo y luego sumarlo. Por tanto, las funciones polinómicas, el dominio es todos los números reales, porque yo para cada valor de x puedo encontrar siempre un valor de la función, un valor de la y. Esto no hace falta hacerlo, no hace falta hacer un ejemplo, eso es solo para pensarlo. Bueno, pues vamos con las funciones racionales. Las funciones racionales me tengo que acordar que son un polinomio entre otros. Entonces las funciones racionales pues se representan p de x entre q de x. Vale, pues en este caso me tengo que acordar que no se puede dividir entre 0 porque no existe. Un número entre 0 no existe. Por tanto, aquí abajo en el denominador no puede haber un 0. Así que para calcular su dominio lo que haremos es estudiar cuando el denominador se hace 0. Y esos puntos habrá que quitarlos del dominio. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, f de x igual a x entre x cuadrado menos 9, esta función va a existir siempre y cuando lo de abajo no sea 0, porque un número entre 0 no existe. Por tanto, nosotros tendremos que resolver x cuadrado menos 9 igual a 0, que sabemos que es una ecuación de segundo grado incompleta en el que la x vale más menos 3. Por tanto, el dominio de la función será todos los números reales excepto s más y s menos 3. Porque fijaros qué pasa en el 3 y en el menos 3. Si yo calculara f de 3, pues me queda 3 entre 3 al cuadrado menos 9. Es decir, 3 entre 9 menos 9, que es 0. 3 entre 0 no existe. Y si calculo f de menos 3, pues me queda menos 3 entre menos 3 al cuadrado menos 9. Es decir, que queda menos 3 entre 0, que tampoco existe. Entonces, con el 3 y con el menos 3 no encuentro una imagen, no hay una y, por tanto no está en el dominio y esos puntos hay que quitárselos. Para cualquier otro valor, pues no tengo problema, porque un número entre otros se puede dividir sin problemas y sí que obtendría una imagen. Bueno, el tercer tipo de funciones básicas son las funciones irracionales. Bueno, las funciones irracionales, si os acordáis, pues son las raíces, ¿no?
la raíz enésima y aquí dentro pues lo que sea. Por ejemplo, un polinomio, lo que sea. Bueno, pues tengo que acordarme que hay que distinguir entre índice par o índice impar. Bueno, pues si el índice es par, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, pues sabéis que solo existen las raíces de los números, cuando el radicando es positivo, ¿no? Solo existen las raíces de los números positivos. Entonces, si el n es par, tengo que ver cuando el radicando, lo que está dentro de la raíz, es mayor o igual que 0, porque solo existen las raíces, ¿no?, de índice par, de los números positivos o de 0. Sin embargo, si el índice es impar, pues entonces aquí no presenta ningún problema porque las raíces de los números, las raíces de índice impar de los números negativos existen y entonces el dominio sería todos los números reales. Ya, pues voy a poner un caso de cuando el índice es par. Bueno, pues imaginaros que quiero calcular el dominio de la función la raíz de 4 menos x cuadrado. Vale, las raíces solo existen cuando lo de dentro es positivo, porque se puede calcular la raíz de 4, la raíz de 6, la raíz de 8. La que no existen es la raíz de menos 2, la raíz de menos 4, esas no existen. Vale, pues entonces tengo que ver cuando el radicando, es decir, cuando lo de dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Bueno, pues esto es una inecuación de segundo grado que, como sabéis, se resuelve, se iguala a 0, me olvido de la desigualdad y resuelvo la ecuación. Y esto es una ecuación incompleta que si la resuelvo, pues me queda más menos 2. ¿no? El x cuadrado lo paso aquí y hago la raíz y me queda más menos 2. Vale, pues si marco en la recta el menos 2 y el más 2, y veo cuándo es mayor que 0, pues si por ejemplo sustituyo aquí la x por 0, ¿no?, pues me doy cuenta que 4 menos 0 al cuadrado sí que es mayor o igual que 0. Por tanto, como el 0 está en este intervalo del medio, esto sería la solución, los valores que hay aquí. Entrando el menos 2 y entrando el 2. Si por ejemplo cogiera un valor de este intervalo, por ejemplo el menos 3, y lo sustituyo, pues 4 menos 3 al cuadrado no es mayor o igual que 0. Esto es negativo. Y si cojo un valor que esté en este intervalo, desde 2 hasta más infinito, por ejemplo el 3, y lo sustituyo, pues 4 menos 3 al cuadrado tampoco es mayor o igual que 0. Así que la solución son los valores entre menos 2 y 2. Tengo que incluir el menos 2 y tengo que incluir el 2 porque en ese caso, fijaros lo que pasa. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues es la raíz de 4 menos 2 al cuadrado. 4 menos 4 que es 0, la raíz de 0, que sí que existe, que vale 0. Y en el 2, pues lo mismo. 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, que da raíz de 0, que también existe y vale 0. Por tanto, el dominio en este caso es el intervalo cerrado menos 2, 2. Bueno, pues vamos a ver otro tipo de funciones. Vamos a ver las funciones logarítmicas. Bueno, pues las funciones logarítmicas son muy parecidas a las funciones irracionales. Si yo tengo la función igual al logaritmo en base a de lo que sea, de x, me tengo que acordar que esto solo existe cuando lo de dentro del logaritmo, cuando el argumento, lo que hay aquí dentro, es mayor estricto que 0. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo neperiano de lo que sea, x menos 5. Para calcular su dominio, tengo que ver cuándo lo que hay aquí dentro del logaritmo es mayor estricto que 0, porque solo existe el logaritmo de los números positivos. Por tanto, tendré que resolver la inecuación x menos 5 mayor que 0. Pues esto es cuando la x es mayor que 5. Bueno, no hace falta representarlo, ¿no? Pero si es mayor que 5, aquí está el 5, es desde el 5 hacia adelante, sin incluir el 5. Por tanto, el dominio de definición de las funciones logarítmicas es, de esta función logarítmica es 5 más infinito.
es cuando lo que hay dentro del logaritmo es mayor que 0. En este caso había puesto una x, pero si hay otra cosa, pues hay que estudiar cuando lo de dentro es mayor que 0. Bueno, por último vamos a ver las funciones exponenciales. En este caso, pues bueno, pues no tiene mayor problema porque las funciones exponenciales, ¿no?, que son de la forma f de x igual a elevado a x, pues no hay ningún problema porque no sé si acordáis que vosotros podéis cambiar aquí la x por el valor que queráis y se puede calcular perfectamente su potencia. Por tanto, el dominio de las funciones exponenciales es todos los números reales. El dominio se puede complicar un poco porque muchas veces se suelen pedir ejercicios pues, que hay varias cosas a la vez. Os voy a poner algún ejemplo para que veáis lo que hay que hacer. Bueno, pues imaginaros que me piden, por ejemplo, el dominio de la raíz de x menos 5 entre x. Bueno, voy a poner x más 5 entre x. Vale, tengo que calcular este dominio. Bueno, en esta función hay varias cosas a la vez. Tengo una raíz, solo existen las raíces de los números positivos o 0, y tengo un denominador. El denominador nunca puede ser 0 porque un número entre 0 no existe. Vale, pues en este caso hay que tener en cuenta pues todo lo que aparece en la función. Tengo que tener en cuenta que el radicando de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 y tengo que tener en cuenta que el denominador no puede ser 0 porque si no, no tendría una imagen. Pues hay que resolver cada cosa, hay que resolverlo de manera separada y luego ya ver la solución común. Vale, pues si resuelvo esto, esta inecuación queda que la x es mayor o igual que menos 5. Es decir, que gráficamente sería desde menos 5, incluyendo el menos 5, hacia adelante, hasta el más infinito. En el otro caso, la x tenía que ser distinto de 0, pues lo que se suele hacer es igualarlo a 0 y resolver la ecuación para ver cuándo vale 0, pues que en este caso es evidente, la x vale 0 pues cuando es 0, ¿no? Entonces, de esto que era la solución, el 0 se lo tengo que quitar porque la x no puede ser 0. Pues si el 0 está aquí, evidentemente ese 0 hay que quitárselo, ese 0 no puede estar incluido. Por tanto, en este caso, el dominio es desde menos 5 hasta 0 abierto, unión 0 hasta más infinito. Voy a poner algún otro ejemplo que sé que causa un poco de problema. Bueno, imaginaros que ahora tengo x menos 3 entre la raíz de 2 menos x. Vale, pues esto otra vez lo mismo. Tengo que tener en cuenta todo lo que hay en la función. Y hay una raíz y hay un denominador. Entonces, por ser raíz, se supone que tendría que hacer cuando el 2 menos x es mayor o igual que 0. Pero en este caso, el denominador no puede ser 0. El 2 menos x no puede ser 0, porque entonces me quedaría un número entre 0, que no existe. Por tanto, o bien lo pongo así y pongo que 2 menos x es distinto de 0, o me fijo en que tengo una raíz en un denominador y por tanto la solución sería cuando 2 menos x es mayor estricto que 0. Tiene que ser un número positivo y no puede ser 0 porque está en un denominador. Bueno, para resolver esta inecuación, pues paso la x ahí, ¿no? Que así es fácil. 2 mayor que x, es decir, x menor que 2, así que la solución del dominio es desde menos infinito hasta 2. Bueno, evidentemente hay muchos más ejemplos y se complican un poco, pero si tengo las cosas muy claras de cómo se calcula en cada función, seréis capaces de resolverlo. Un saludo.